Buenos días de nuevo. Finalizamos este primer bloque de la sesión de mañana sobre el valor de la cultura en el proceso de integración europea con Mercedes Giovanotti Marín, que es arqueóloga y directora de la Fundación Interart en Barcelona, organización no gubernamental especializada en cooperación cultural internacional. También desde el año 2008 es presidente del Comité Ejecutivo de la Red Europea de Organizaciones Culturales. Tiene una amplia serie de proyectos, de colaboraciones en torno a lo que es la cultura y las organizaciones culturales, de modo que ella nos va a hablar sobre cultura y cooperación al desarrollo, el punto de vista de una ONG. Gracias. Buenos días. He pedido que me quiten el atril porque se ve de lado y me daba la impresión, no me gusta ver a la gente así de frente. Buenos días a todos. Mi nombre es Mercedes Giovinazzo, es mi lado español y mi lado italiano, pero hoy voy a aprovechar esta ocasión de hablar en español, que es el idioma que nos aúna a todos aquí, y no tener que hablar otro idioma que me es más ajeno. Es un placer estar aquí, lo debido es lo primero, gracias a la Fundación Academia Europea de Juste por habernos invitado en este lugar. Bueno, que es como ha dicho el profesor esta mañana, ¿no? Es un peregrinaje debido a todo aquel que se interesa por la historia de este país, y personalmente el haber venido aquí y haber visto ayer, ¿no?, el lugar donde decidió retirarse el hombre más poderoso de su época, pues bueno, te hace, no sé, pensar, y es un acto casi, creo yo, de humildad, ¿no?, frente a la historia. Me sorprendió y me interesó un cuadro que nos enseñaron, ¿no?, de la abdicación del emperador, del rey emperador, como se le ha llamado, ¿no?, de Carlos V, el emperador, cuando abdica su trono en su hijo Felipe, con esa cierta amargura, ¿no?, de la escisión del imperio y de tener que ceder parte de su reinado a su hermano. Pero en este cuadro nos decía el guía ayer que Carlos V pide perdón, ¿no?, por lo que yo entiendo es el ejercicio del poder. Es un hombre que ha ejercido el poder durante toda su vida, y un poder inmenso sobre un territorio inmenso, y en ese momento dice pido perdón. En el fondo, para mí, eso no lo sabía, bueno, si, como dicen los italianos, se non è vero ben trovato, pero en fin, ahí está, ¿no? Este hombre que ha ejercido el poder y que al mismo tiempo ha sabido ceder ese poder, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es un símbolo que efectivamente hoy en día debería hacernos reflexionar, ¿no?, visto el mundo en el que nos ha tocado vivir. Quizás mucho menos complejo que ciertas otras épocas, pero que en fin, pero que también tiene lo suyo. Y otra cosa que quería decir es que estamos en este entorno es un entorno espectacular, y me gustaría que fuéramos todos conscientes del enorme privilegio que tenemos de estar aquí. Tenemos el privilegio de estar aquí y de gozar de este entorno, pero nos ha dicho justo antes, ¿no?, Franz de Reuter, hay 385 millones de niños en el mundo que mueren de hambre, y hay 50 millones de niños que son refugiados. En fin, somos una pequeña élite en esta Europa, que sí que es sumamente importante, y yo personalmente creo mucho en el proyecto europeo, pero en el fondo somos una parte que es una parte muy privilegiada en el mundo hoy en día, y que para mí, y a eso volveré al final de esta media horita que tenemos juntos, tiene tendencia, a un poco aquello, llorar sobre su miseria y no mirar suficientemente a lo que pasa al exterior. Dicho esto, Miguel me ha invitado por aquello que dice, habla de lo que tú haces. Así me dijiste, ¿verdad, Miguel? Creo que es interesante que hables de lo que hace Interars desde hace 20 años en este sector de la cultura. Tengo un PowerPoint que no voy a utilizar en el orden. Hoy me siento muy desordenada, perdonad, pero aquí voy a ir como me inspira el momento. Entonces, voy a empezar por hablaros de Interars, pero os quiero hablar de dos cosas. Uno es lo que hacemos nosotros, y a partir de lo que hacemos algunas pequeñas, digamos, claves de reflexión.
y esto tiene que ver con la gestión de proyectos de cooperación cultural y en específico de cooperación al desarrollo. Y la otra tiene que ver más con, digamos, esa responsabilidad civil de la que ayer, en cambio, nos habló largo y tendido de manera muy interesante Steve Austin, aquello que creo que el sector cultural no hace lo suficientemente bien, y os voy a dar un ejemplo concreto de ello. Entonces me han dicho que esto... ahí tengo que darle. ¿No funciona? Ya lo sabía yo, es que no es lo mío. A ver. Vale. Para abajo. Entonces, para abajo avanzo, lo estaba haciendo al revés. Vale, entonces, las dos cosas de las que voy a hablar es el punto 2, el primero, lo que nosotros hemos aprendido sobre la cooperación al desarrollo, y el primer punto, que va a ser el segundo, la Agenda 2030 de cooperación al desarrollo. Lo voy a hacer desde estas dos perspectivas, lo que es mi experiencia en Interars, que es la organización donde yo trabajo. Interars es lo que se llama hoy en día a CSO, a Civil Society Organization, o sea, una organización de la sociedad civil, pero también se le puede decir, ¿no?, organización no gubernamental. De hecho, nosotros tenemos el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, como organización no gubernamental para el desarrollo también. 20 años de existencia, 20 años de, digamos, una crisis tras de otra. Somos una organización que vive de aquello que genera. No tenemos ningún fondo, digamos, a nuestra vida cotidiana, ningún fondo a los running costs, como se dice, ninguna subvención a fondo perdido que nos permita pagar nuestros sueldos. Nosotros trabajamos a partir de los proyectos que generamos y a partir, ¿no?, de aquello que pues entra en las arcas de la fundación. Somos muy pequeños, eso siempre me gusta decirlo, somos muy pequeños, nuestro presupuesto anual es de 1,5 millones más o menos, lo cual no es mucho en este sector ni en el sector de las organizaciones no gubernamentales, ya vendré a ello después. Sin embargo, existimos desde hace 20 años, entonces creo que algo debemos estar haciendo bien, siempre con esa cosa de que nunca, digamos, está asegurado el futuro, ¿eh? Es una invención continua y constante que tenemos que hacer. Segundo aspecto viene de la experiencia en esta red que os ha mencionado Pilar antes, es Culture Action Europe, en la que hemos estado muy presentes como Interars, y que es una organización que aglutina hoy en Europa, pues eso, unas 115 otras organizaciones, y que se entiende como la plataforma política para las artes y la cultura en Europa. Esa es su misión. Desde Interars, y ahora voy a ir al final, que es lo que... Interars, su misión es contribuir al desarrollo humano desde una perspectiva cultural. Es una misión muy amplia, somos una fundación por estatuto jurídico, sin embargo también tenemos una pequeña empresa, tenemos una asociación en cambio de derecho peruano en Perú, porque operamos sobre todo en América Latina y en Europa. Lo que os pongo ahí son 5 ejemplos de proyectos que estamos llevando a cabo o que acabamos de acabar recientemente, porque creo que ilustran un poco lo que sabemos hacer. Sobre todo ilustran aquello que también salió ayer de alguna manera. Hay fuentes de financiación por ahí en el mundo, pero no necesariamente todas provienen de las entidades, ¿no?, que tienen la responsabilidad para la cultura. Y me explico, ayer hablamos de Europa Creativa, mucho, ninguno de estos proyectos que está en la pantalla está financiado por Europa Creativa. El primero, Brokering Migrants Cultural Participation, trataba justamente de la integración de los migrantes en Europa en las entidades, en las organizaciones culturales de carácter público. Fue un proyecto de 2 años, de 5 países que participaban en ello. Una compañera de proyecto está aquí, os hablará luego, Cristina da Milano. Bueno, no quiero entrar en detalles, sino deciros que fue financiado por la DG Home and Justice en ese momento y la dirección de Asylum and Migration. Entonces, bueno, hay oportunidades en otros sectores que pueden ser, ¿no?, de relevancia para aquello que hacemos nosotros en este mundo de la cooperación cultural.
De este proyecto salieron varias cosas, yo diría principalmente una pequeña investigación de lo que pasa en estos 5 países, tanto desde un punto de vista normativo, pero también, como digamos, de gestión de la diversidad en las organizaciones culturales públicas, y a través de una serie de ciclos de formación que les llamamos Learning Partnerships, pues una red de organizaciones que trabajan y que se interesan por esta temática, sobre todo desde el sector educativo y social, y eso me interesa subrayarlo también. O sea, hay muchas veces que tenemos que, yo creo, aprender a trabajar con aquellos que son los sectores, ¿no?, limítrofes de este mundo de la cultura en el que estamos todos involucrados. El segundo proyecto es un proyecto de investigación puro y duro, está financiado por el programa H2020 de la Comisión Europea, de Research and Innovation. Es una plataforma social, ¿no?, ahí lo pone Social Platform on Cultural Heritage and European Identities. Son 6 grandes universidades europeas y una pequeña entidad del sector cultural que somos nosotros, 6 grandes dinosaurios de la academia y nosotros interars pequeñitos que trabajamos con este consorcio para ayudarles en una tarea en lo que, y hablo con sumo respeto por la academia, pero en la que son, digamos, bastante frágiles, y lo pondré con este término de fragilidad, es decir, el diálogo con el sector profesional no académico. Entonces nosotros aquí estamos haciendo de brokers justamente en la creación de esta plataforma social en la que se debaten los resultados de la investigación académica con los profesionales del sector, tanto instrumentos online como encuentros presenciales. La idea es que este proyecto saldrá una propuesta de agenda de investigación, pero también de recomendaciones, ¿no?, para políticas culturales. El tercero me interesa subrayarlo porque es un proyecto financiado, en este caso, por lo que hoy es la DG NEAR, ¿no?, la que gestiona por parte de la Comisión Europea las relaciones con los que son, ¿no?, los países de vecindad, the neighboring countries, a través del programa MedCulture. Y al menos nos dicen que es la primera vez que en este ámbito han aplicado esa lógica que la Comisión ya aplica a través de otros programas, que es la de encontrar una entidad, y en este caso un consorcio, puesto que somos 6 organizaciones, que haga de correa de transmisión de financiación de la Comisión Europea hacia terceros. Es decir, que nosotros tenemos 1,5 millones para distribuir a entidades del sector cultural en 7 países beneficiarios del sur del Mediterráneo para la puesta en marcha de proyectos en el sector cultural. Sobre todo proyectos que aboguen por un rol de las artes y de la cultura en la construcción de ciudadanía en estos países. Es un proyecto, como entenderéis, complicado porque en ciertos países es muy difícil hoy en día trabajar. Te topas con cuestiones como que en Egipto no llega el dinero, es que no llega. Entonces, claro, hay unos temas que son, bueno, difíciles de manejar, pero también es cierto que te das cuenta de que hay una sociedad civil riquísima, con una capacidad y una competencia profesional, desde luego, muy importante y que no tienen nada que envidiarnos a nosotros. Los otros 2 me interesa, y aquí acabo rápidamente, Decides y FOMEC. Nosotros entendemos que la cultura no se limita a un discurso, digamos, siempre positivista. Cuando decimos no derechos culturales para la promoción del desarrollo y la salud, es un proyecto que un programa hoy en día que iniciamos hace 10 años más o menos, con carácter piloto y para el que hemos tenido financiación de múltiples financiadores. Nuestra tesis de partida es la cultura, vamos a ponerlo así, el acceso a la salud o a los servicios de salud es digamos, un derecho, es un derecho que todo individuo tiene de acceder a servicios de salud. Por otro lado, la cultura también puede ser, ¿no?, es un derecho, el acceso y la participación en la cultura pues se entienden también como derecho. Sin embargo, te das cuenta que en muchos contextos ese elemento cultural es que
es el que hace de barrera para el acceso a los servicios de salud. No solo, también en los servicios de salud hay una lógica que impide a los que están atendiendo a cada uno de nosotros de entender, ¿no?, la persona que tienen delante y cuáles pueden ser, ¿no?, esos elementos que crean barrera o que crean incapacidad de comunicación. Llevamos trabajando pues 10 años en América Latina, países como Perú, Ecuador, Bolivia, en Mali. Hemos replicado el proyecto también en España. Y ya el último, aquí acabo, sí, es FOMEC, ¿no? Es todo aquello que está muy de moda hoy, quizás algo ya empieza a estar criticado, pero es la intersección entre, ¿no?, economía, creatividad, ¿no?, la economía-creatividad. Desde nuestro punto de vista, y también ahí llevamos hace 10 años más o menos trabajando, desde, pues, con financiación también hay de varios financiadores. Nuestra tesis de partida es, sí, muy bien, la creatividad, ¿no?, como elemento de desarrollo territorial local, la pequeña emprendeduría, sobre todo en territorios pues complicados como pueden ser, pues en este caso también, ¿no?, países donde hemos trabajado, pues que han sido Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia, también Perú o Senegal. Entonces, creo que son 3, ¿sí? No es esto. 3 pequeñas conclusiones que sacamos. Es importante hacer lo que uno quiere hacer, hacer lo que a uno le guste, es importante intentarlo. Sin embargo, bueno, yo siempre he creído que aunque trabajemos en este sector, pues es un trabajo que se tiene que pagar, la gente se tiene que poder ganar la vida con lo que hace. Pero hay que ser también, yo creo, realistas respecto al entorno en el que nos movemos. Quizás hemos pasado por un momento relativamente dulce, hace 10 años, pero ahora estamos en un momento bastante bajo. Nosotros lo que estamos diciendo es que, pues, bueno, es un entorno de muchísima competición, los recursos existen, pero aunque existan son relativamente escasos, y hay, al menos en este mundo al que he hecho referencia, sobre todo en los 3 proyectos finales, lo que es la cooperación al desarrollo, nosotros no somos nadie. Es decir, es un mundo, es un negocio, porque es un negocio, es un mercado que está fagocitado por las grandes organizaciones de cooperación al desarrollo y por las grandes consultoras, ¿no?, que funcionan por contratación de servicios. Entonces, empezar a moverte en este mundo es complicado y lo que se te pide como CSO es que, pues, finalmente aceptes lo que no he llamado ahí las reglas del juego. Pues el juego es el que es, llevan 30 años trabajando de una cierta manera y eso va a seguir siendo así. Y a ti te piden que siempre demuestres, ¿no?, lo que estás haciendo, que trabajes sobre cuáles son los impactos, que los visibilices, etc. Ahora bien, digo, para mí, y sin ningún tipo de comentario, ¿no?, o prejuicio, contabilizar cuántos niños he vacunado contra esto o lo otro es relativamente sencillo, ¿no? Decir, la campaña ha sido un éxito porque no sé qué y no sé cuánto. Tú trabajas en cierto sector y ¿qué dices? Pues que hay menos abortos en Perú porque has trabajado el tema de acceso a la salud. Sí, pero ¿cómo lo cuantificas? O sea, ¿cómo cuantificas si la gente se protege contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, etcétera? Entonces, es un mundo en el que nos movemos donde nos piden que juguemos unas reglas que quizás, creo yo, no están lo suficientemente adaptadas para nuestras necesidades. Ojo, ya a eso voy a llegar, nosotros tampoco sabemos demostrar lo que queremos, O sea, somos muy complicados, ciertamente yo creo bastante incapaces a la hora de también saber nosotros vehicular aquello que quisiéramos. Más a nivel general, cuando operas en el entorno de la cooperación al desarrollo, te das cuenta de que un elemento fundamental, que es el de la confianza, que sea en los estados, ¿no?, que financian, o las grandes agencias que financian, o los organismos multilaterales, pero también en los que ejecutan los proyectos en el terreno, hay un problema de confianza.
los últimos 10 años es un desgaste continuo y trabajando, por ejemplo, en este proyecto en el Mediterráneo, de eso nos hemos dado cuenta, de que, bueno, que esta cuestión de la confianza hay que trabajarla muchísimo. Nosotros creemos que la cultura es un sector específico, ¿no?, que promueve, ayuda y contribuye al desarrollo humano, pero insisto, quizás no sepamos demostrarlo, no me gusta el término, pero defenderlo lo suficientemente bien. Y esto me lleva al otro tema, que es el de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030, como sabréis, es, ¿no?, la segunda generación de la Agenda 2015 para el desarrollo sostenible. Perdón, de los Development Goals. ¿Qué me interesa aquí? Me interesa deciros solo pocas cosas. En la primera edición, ¿no?, de la Agenda para el Desarrollo, cultura era totalmente ausente, no estaba en ningún sitio. No estaba en ningún sitio. Bueno, eso ha tenido una serie de consecuencias que hemos vivido pues, en estos 15 años, desde el 2000 hasta el 2015. La Agenda 2030 sí menciona la cultura, la menciona en el preámbulo y la menciona... Perdón, hago un paso atrás. La Agenda 2030 es Naciones Unidas, ¿sí? Situamos el contexto, documento que se aprobó en septiembre del año pasado, en su nueva versión del 2030, que tiene, digamos, este horizonte, ¿no?, de 15 años. Todos los Estados miembros de Naciones Unidas han rubricado esta agenda y ha entrado en vigor en enero de este año. Es un documento programático, es decir, identifica aquello que es un objetivo para los Estados miembros. Bien, incluye a cultura solo en el preámbulo, no lo incluye en los objetivos, o más bien lo incluye solo en el objetivo 11.4, si no me equivoco, y es la mención, la que siempre encontramos desde hace ya siglos, el patrimonio arquitectónico, tangible heritage. Ese sí, ese está mencionado. Todo lo demás no existe. Hay alguna mención en educación, alguna otra cosita por allá, lo digo, ¿no? Son 3 otros indicadores, pero bueno, es la nada. Yo considero que esto es bueno, como pongo ahí a failure, una derrota, en español. Sabemos que las decisiones de Naciones Unidas son la responsabilidad de los Estados miembros. Sabemos que las conversaciones y negociaciones sobre el desarrollo y la cooperación al desarrollo están demasiado institucionalizadas. Sabemos que los procesos de decisión porque no es así, no adoptan lo que ayer no hemos oído varias veces, una aproximación que sea más de multilateralidad. Hoy en día, multilateralidad y multinivel es un hecho, o debería ser un hecho. Y tampoco hay un reconocimiento que el rol de los stakeholders, ¿no?, de aquellos que tienen algo que decir en cultura, sea considerado como estratégico. Somos el hermano menor, el hermano pequeño, el patito feo más bien. Lo que intentamos y hicimos durante 2 años, entre 2013 y 2015, es que las redes culturales a nivel internacional se hicieran oír, ¿no?, en este mundo de las negociaciones en el marco del sistema de Naciones Unidas, porque considerábamos que o hacíamos algo o hubiera sido más de lo mismo. De hecho, lo que conseguimos, y creo que hay que subrayarlo, aunque fuera un fracaso y una derrota, se hizo. O sea, pusimos alrededor de una mesa a 9 organizaciones, el presidente de una de ellas, el expresidente de una de ellas está aquí, el IMC, el International Music Council, pusimos a 9 organizaciones, grandes plataformas del mundo de la cultura, alrededor de una mesa para que negociaran con UNESCO. Y para que hubiera esta labor de advocacy, que no lobby, que para mí hay una cierta diferencia entre los 2 términos, de advocacy para, ¿no?, una posible inclusión de la cultura en la Agenda 2030. Hicimos una campaña, hicimos documentos marco, hicimos reuniones con representantes de UNESCO y de Naciones Unidas, enviamos cartas y todo resultó en nada.
¿Por qué? Pues porque quizás yo creo, leed lo que pone ahí, pero yo creo que hicimos dos errores básicos. Uno fue creer que con UNESCO íbamos a poder hablar y conseguir algo. Bueno, lo ha dicho antes también Franz, ¿no? UNESCO, con todo el respeto también del mundo, pero bueno, si hay patito feo, ese es el patito feo del mecanismo, ¿no?, de Naciones Unidas. Y peor aún, dentro de UNESCO, quizás ciencia y educación sean algo relevantes, pero cultura ya, ni que lo digamos. No sé qué pasará ahora, cuando Irina Bokova vuelva como directora general, al no haber sido elegida como secretario general de Naciones Unidas. En fin, nos equivocamos de interlocutor. Sí, y a la hora de la verdad no tienen, y eso, bueno, algunos ya lo decíamos, no tienen ningún peso específico, ¿no?, en el sistema de negociación de Naciones Unidas. Otro error que yo creo que hicimos, ahí os había puesto, ¿no?, las organizaciones, cubríamos bien Europa, África, América Latina. Asia, indirectamente, a través de algunos de las entidades que colaboraron, obviamente el International Music Council, ICOMOS, IFLA, cubren también Asia, pero creo que faltaba una interlocución fundamental y era el lobbying de Estados Unidos. Los americanos, los americanos, si me permitís llamarles así, los americanos los gringos, tienen un mecanismo de lobby muy fuerte para la cultura, puesto que están también acostumbrados a sobrevivir, ¿no?, en un marco normativo muy diferente al nuestro aquí en Europa. Por razones que no hace falta explicar aquí, no los integramos en este discurso y creo que, visto lo visto, ese fue un error, porque el peso específico que tienen a la hora de negociar es a veces superior al nuestro. Yo creo que ahí, vuelvo a decir, se hizo algo, pero no se hizo lo suficiente. Y ya acabo, porque se me acaba el tiempo, me quedan 3 minutos, pero no, vamos a acabar. Ya os lo he dicho, en este caso, a partir de estos 2 años de experiencia, bueno, algo se hizo bien y mucho se hizo mal. Ojalá esto sirva para seguir, ¿no?, trabajando en este sentido de mayor representatividad y sobre todo de mayor, yo diría, asunción de responsabilidad social, civil y política, porque creo que es esto algo, es algo que falta a la cultura. O sea, el hecho de somos personas que trabajamos en el sector cultural y por ende por eso ya valemos, bueno, eso ya es como imposible pensar que se pueda utilizar este discurso. La responsabilidad política a la que se hizo referencia mucho ayer por la tarde y esta mañana también, esa responsabilidad política hay que asumirla a fondo y hay que asumirla, digamos, como profesionales del sector. Os haré un ejemplo. El sector de salud y específicamente organizaciones que son especializadas en la defensa de derechos, sobre todo de las mujeres y de temas relacionados, ¿no?, con maternidad, salud sexual y reproductiva, etc. En la anterior generación de los objetivos de la Agenda de Desarrollo, obtuvieron la inclusión de 2 objetivos dentro de la agenda. Uno, el 5A y el 5B. Les había costado 10 años obtener eso. ¿Pero por qué os lo digo? Os lo digo porque si no está en el programa, digamos, en el documento programático, eso no va a aparecer en los documentos, digamos, de operatividad. Es decir, y me sabe mal ponerlo así, bluntly, pero si no hay voluntad en un documento programático, luego no habrá dinero para esa cuestión específica. Bueno, los refugiados, con todo el respeto también de la cuestión, es una prioridad política. Se ha encontrado rápidamente dinero, hasta en la dirección general más pobre de la Comisión Europea, que es la de Educación y Cultura, ha salido casi 2 millones de euros para cultura y refugiados. Bueno, cuando se quiere salen, ¿no? En fin, a lo que voy es que
siempre estamos esperando que las prioridades salgan, ¿no?, de otros entornos. Pues quizás hay que también asumir que tienen que salir de nosotros mismos y hay que poner mucho tiempo y mucha energía para eso. Insisto, creo que Europa tiene que jugar un rol importante en las relaciones hacia el mundo exterior. Os hablarán más tarde de la comunicación, ¿no?, que se hacia una estrategia para la cultura en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Perfecto. Pues eso, no nos miremos siempre únicamente hacia nosotros. Que lo haya hecho Carlos V cuando se jubiló y decidió venir aquí a cerrarse, y aún así, ¿no? Aún así daba instrucciones y hablaba con sus hijos y estaba siempre presente. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. No se puede pensar que Europa es endogámica, es endógena, porque ese es el error que hacemos, yo creo, muy a menudo los europeos. Nos miramos demasiado el ombligo, con perdón, y hay que saber relacionarse con, ¿no?, realidades de otras, como las llaman, ¿no?, el mecanismo de Naciones Unidas, otras regiones del mundo. Somos una pequeña región del mundo y hay muchas otras realidades ahí fuera que son importantes. Cero, ya está. Gracias. Por mostrarnos esa experiencia al frente de la Fundación Interart. Probablemente aporte a muchos de los jóvenes que están aquí pues visiones, posibilidades, y sin duda luego con el café, aunque ahora también habrá un pequeño debate, pero luego en el descanso tendréis oportunidad de acercaros a ella, porque creo que a veces mejor hacer esa conexión hablando, y de hecho ayer fue la experiencia en el café. En mi caso pues acercaron muchos a preguntar cosas, pero previamente tenemos un debate como está establecido, de modo que, o si quieren ya tomar. Sí. Lo entenderé. Previamente tenemos un debate. ¿Alguna cuestión, alguna duda, sugerencias? ¿Sí? Sí, gracias, Mercedes. Has hecho una preciosa intervención que nos ha dado a todos los que te hemos escuchado las posibilidades de entender mejor cómo se gestiona la cultura desde las instituciones europeas. Ha sido crítica cuando yo creo que hay que ser crítica en este tipo de exposiciones y, francamente, enhorabuena por cómo lo has planteado. Yo quisiera hacerte una pregunta que no sé hasta qué punto es compleja de responder, porque quizá es lo que tiene que ver con el aspecto final que tú has tocado. Cuando se trata de buscar dinero en las instituciones europeas, de la dirección general más pequeña, sale dinero. Por ejemplo, con la cuestión de los refugiados, cultura y refugiados. Ese es el gran paradigma. O sea, ¿qué vamos a hacer en ese tema? Europa, ¿qué va a hacer con los refugiados? ¿Y qué aspectos de la cultura europea pueden integrar a los refugiados? ¿Qué estrategias hay, si es que hay alguna, planteada, o va por la vía de la educación, no de la cultura? No lo sé. O sea, realmente el panorama es tan amplio. Yo no conozco el medio, desde las directivas, si es que las hay, de las instituciones europeas con respecto a qué hacer con los refugiados en el ámbito de la educación y de la cultura. Gracias. Yo no sé si puedo contestar a esa pregunta tan amplia. En el caso concreto, a ver, lo que yo intentaba decir eran dos cosas. Una, cuando interesa, ¿no?, te piden que bailes al son de esa flauta, o interesa esto, pues propon, ¿no?, y diseña para que nosotros podamos a la vez hacer nuestro trabajo de cara, ¿no?, a lo que son los Estados miembros. Yo siempre lo digo, o sea, no, por haber sido funcionario, o sea, yo creo que hay mucho error, ¿no? La Comisión Europea no deja de ser un secretariado cualquiera de una organización no intergubernamental, con algunas veleidades, ¿no? Pero bueno, eso es, ¿no? Está al servicio de
Los Estados miembros. Bueno, los Estados miembros mandan y dicen ahora es prioridad política la gestión de la crisis de los refugiados. En este caso concreto, A, había muy poco dinero, B, se pedían proyectos piloto para visibilizar aquello que es, digamos, ¿no?, la capacidad que tiene el sector cultural de interrelacionarse con los refugiados y de así, a través de las artes y la cultura, facilitar posiblemente pues, una integración en la sociedad receptora. Si lo digo mal... Sí, lo puedo añadir. Exactamente. Poca cosa. Es decir, no creo que en este caso... también hablo desde mi ignorancia, lo admito, o sea, no creo que viniera dictado por nada más que instrucciones del jefe. A ver, yo lo explico siempre, cuando yo trabajé hace muchos años en el Consejo de Europa, un día entró nuestro jefe y dijo, ahí a todo el mundo, es hora de hablar de diversidad, los Estados miembros quieren que se hable de diversidad, nosotros tenemos que hablar de diversidad cultural, tú, redáctame un texto que pueda ser la base para una convención, perdón, una declaración. Así funciona, ¿eh? O sea, y ahí se trabajó, ahí salió, ¿no?, en 1999 la Declaración Europea, que nadie sabe que existe, sobre la diversidad cultural, que el Consejo de Europa cogió, se fue con esto debajo del brazo, se fue a UNESCO y se la vendió y le dijo, compradme esto porque así es universal, y así fue. Ahí alguien dijo, uno de los funcionarios dijo, sí, esto es súper importante, vamos a hacer una convención, y todavía estamos viviendo, ¿no?, con una convención que, como ha dicho muy bien hoy Franz, es uno de esos, ¿no?, ejemplos de convención que, como está, digamos, no tiene mecanismo ni de monitoraje ni de financiación, es, por más interesante que sea el texto, porque lo es interesante, aunque no resultado de una negociación y mínimo común denominador, pero es interesante, pero no tener ni mecanismo de monitoraje ni financiación, papel mojado. Entonces, perdón, he divagado un poco, pero creo que entre, ¿no?, lo que es el mandato así, ¿no?, la directiva que te dan y te dicen, bueno, ahora saca esta convocatoria porque la tienes que sacar porque es lo que hay que hacer. Y rasca, ¿no?, de donde puedas para sacar presupuesto. Bueno, eso pasa. Augusto. Lo has explicado muy bien, es exactamente eso. Es un tema flagrante, es uno de los, digamos, eventos sociales y políticos de mayor trascendencia. No se puede permanecer. Entiendo que la comisión ajena a este fenómeno, que además yo creo que plasma toda la retícula y todo el sector social y cultura, no se puede quedar atrás. Le proponen efectivamente esta experiencia piloto. Lo lanza con un presupuesto muy, muy pequeño y nos da la consigna, y esto lo digo casi confidencialmente, que no demos muchísima publicidad, porque puesto que el presupuesto es muy, muy reducido y además la cantidad máxima me parece que son 100.000 euros, que no les interesa que haya una aluvión de peticiones. Lógicamente no les hacemos caso, lo promovemos y tuviera una aluvión de peticiones. La novedad es que sabemos la estadística de los resultados. Yo creo que ayer, a lo mejor hoy, como no estoy en la oficina, y bueno, pues hay uno español que ha sido seleccionado en la relación de proyectos retenidos. Pero nos insistían, bueno, para empezar, la convocatoria era un copy-paste, era exactamente lo que era un proyecto de cooperación, de lo que expliqué ayer muy, muy, muy deprisa, de 3 países, con las mismas, digamos, condiciones que lo que es una acción de cooperación del programa de Cultura de Europa Creativa, pero nos insistían mucho que se iba a dar a aquellas instituciones que tuvieran una larga trayectoria en el ámbito, digamos, social, es decir, en el ámbito, o sea, que cultura entraba ahí además tangencialmente. No era una institución cultural, que lo han pedido, por lo menos las que nosotros conocemos, son instituciones culturales las que lo han solicitado, puesto que era la Dirección General de Cultura y Educación la que lo promovía, y sin embargo se da la paradoja, que probablemente a los resultados, cuando los veamos y veamos cuáles son las entidades que han sido seleccionadas, lo podamos confirmar, pero nos insistían en que tenían que ser instituciones que tuvieran, insisto, un enorme trayecto y recorrido en el ámbito de la integración social. O sea que ahí el binomio cultura-social tenía sus escollos. Pero efectivamente es lo que has dicho. Y ahora sabéis también que el plan de trabajo se ha tardado enormemente en aprobar, que la fecha de entrega de proyectos, en vez de ser en octubre, va a ser el 24 de noviembre, excepcionalmente. También apenas lo evoqué ayer, lo mencioné, y el tema de refugiados es prioritario. Como tema transversal.
O sea que todo lo que se haga, si recoge ese tema, digamos que tendría una puntuación, un punto de más. Pero entiendo que en otras direcciones generales será un tema estrella. En nuestro caso, siempre un poco quizá por la puerta. Thank you. What I got from your presentation, and especially the efforts to have culture included in all kind of international regulations and so on, I have the impression that implicitly you are commenting the failure of the subsidiarity principle. Okay. Where we have the result that 27 member states, all 27, try to have an international culture policy, a foreign culture policy, and an external culture policy, which basically leads to a chaotic world of bilateral negotiations with all these organisms. So Mrs. Blau will try to help us to cross this river. I think she will fail, but the attempt is fine. So yes, what to do? And Fran's observation to try to make the best of it by combining more and more and more interested groups. I think you were in one of these platforms who tried to do so, and you were faced with the same. Frans is telling us that in the arts and culture, people prefer to eat each other or to compete each other, or not to find out there is a common goal, which in this case should be that if the NGO world is not signing the same proclamation to be in the preamble of all the international worldwide systems, then you finally end up with nothing for yourself. But now I'm coming into a philosophical, moralistic comment on the selfishness of the European artistic and cultural world. I subscribe to that. I tried to say it, maybe a little bit milder, but yeah, that was the point. Coffee?